Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Expreso Paranormal. Es la emisión número 14 de Expreso Paranormal. Es la primera transmisión en vivo, completamente en vivo, que hacemos desde que se hizo el programa de Expreso Paranormal. Ustedes me van a decir, ¿pero cómo? Tenemos subido hasta el episodio 10. Lo que pasa es que los episodios eran grabados. Entonces, el episodio 11, el 12 y el episodio número 13 se subirán cuando ya estén listos, pero a partir de todos los domingos vamos a procurar que haya una emisión nueva de Expreso Paranormal y pues iremos subiendo los programas que traemos un poquito atrasados, un poquito desfasados, los vamos a ir subiendo. Entonces, hoy pues tenemos un programa sumamente interesante. Me acompaña mi buen amigo Miguel Aceves. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, Rafita. ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Y también a las personas que se conectan a la transmisión, las personas que verán en desfasado también el programa, todos reciban saludos y bendiciones desde el Estado de México. Así es. Y bueno, estamos con la segunda parte del programa de criptozoología que pues a la gente le gustó muchísimo. En este episodio vamos a hablar acerca de los misterios terrestres, o sea, de esa fauna que habita pues en la Tierra. En la parte 1 es la parte 2 de misterios faunísticos. Misterios faunísticos, parte 2. En la primera parte hablamos sobre los enigmas acuáticos, esos animales que habitan en el mar, en los ríos, en los lagos. Bueno, ahora nos vamos a hablar específicamente de los animales que viven en las junglas, en los bosques, en las selvas, con el buen toque de mi buen amigo Miguel Aceves. Que bueno, ¿qué nos puedes contar acerca de los misterios terrestres, Miguel? Bueno, Rafa, pues la verdad, como tú bien lo decías, el programa anterior estuvo bastante bueno. Yo quisiera comentarle a la gente que nos está viendo que la cantidad de críptidos que existen en el colectivo general, en las culturas de todo el mundo, es impresionante. Sinceramente, para poder hablar de todos los críptidos que existen, tendríamos que hacer por lo menos 20, 25 programas y muy probablemente no terminaríamos de nombrarlos porque son bastantes. Entonces, vamos, digamos, a platicar acerca de los más populares, acerca de los más nombrados. Y en este caso, para empezar, quiero postular a un críptido que es de la parte del folclore amazónico, que se llama Mapinguari o Mapinguari, que básicamente es descrito como un monstruo peludo que tiene un hedor terrible y que tiene un grito paralizante y básicamente habita en la selva. Este animalito, han habido algunos avistamientos en las zonas de Brasil, pero también en Bolivia, en Perú y en Venezuela. Es un animalito que, como podemos observar, pues vive en el bosque y que se parece bastante, que yo sinceramente pienso que así es, se parece mucho a un megatherium. Un megatherium es un animal que ya está extinto, que era el famoso perezoso gigante. Este perezoso gigante, digamos, de pie, llegaba a medir hasta 3 metros de altura, de más de 2 metros hasta incluso 3 metros de altura, y tenía largas garras. Entonces, de acuerdo a la descripción que da la gente que ha tenido estos avistamientos, para mí se parece mucho a un perezoso gigante o a un megatherium. Es un animalito que tiene ya extinto mucho tiempo, digamos, hace más de 11, 12 mil años aproximadamente tiene de extinto, pero que era originario de Norteamérica y de Sudamérica, curiosamente. Entonces, como que todo cuadra, ¿no? A comentar, perdón que te interrumpa, Miguel, era lo que te iba a comentar, que se me figura mucho a los animalitos estos que salían de la película de la era del hielo. O sea, tiene esta economía de esos animales, de estos animales que pues no hace mucho tiempo se extinguieron, ¿no? Y que pues luego comentas que pues tenía un hedor, un hedor terrible. La gente me imagino que cuando ha tenido avistamientos con este ser ha de percibir ese olor de este animal, ¿no? Fíjate, Rafita, que una de las características principales que tienen los perezosos que conocemos hoy en día, digamos de esa zona selvática, es que son animales que tienen poco movimiento, tienen una marcha muy lenta
y que en algunos de los casos en su pelaje le llegan a crecer pues colonias de insectos y algunos hongos, algunas algas inclusive en su pelaje, y luego esos insectos o esos hongos le dan el típico color verdoso que tiene su pelaje, y efectivamente por lo mismo pues es un animal que no tiene mucha higiene, digamos, tienen un hedor sumamente fuerte. Entonces se parece bastante morfológicamente hablando un Megatherium, que sería un perezoso gigante que supongo que deben de compartir más o menos las mismas características, solo que obviamente pues el Megatherium era un animal muchísimo más grande, que como decía yo al principio, podría tener entre 2 y los 3 metros de altura. Entonces, hay alguna posibilidad que estos animalitos en realidad todavía existan en algún lugar, no se hayan extinto del todo, y los avistamientos han sido considerados como un críptido. Recordemos que aquellos animales que se consideran extintos, pero que la criptozoología los rescata para poder decir que se trata de animales que todavía hay en algunos animales existentes, que hay todavía algunos especímenes, se llaman taxones. Así es como se le llama a los animales que son considerados por la ciencia básicamente extintos, pero que a base de algunos avistamientos que hay en el mundo, la criptozoología los cataloga como tal y se les conoce como taxones. Entonces podría ser perfectamente una de estos casos. Es un animal que vivía a finales del Pleistoceno, digamos en la primera etapa del periodo cuaternario. Existen algunos fósiles todavía, incluso en algunas islas del Mar Caribe pueden detectarse algunos que tienen 4.400 años de antigüedad. Entonces, a mí realmente no se me hace descabellado. Lógicamente solamente se han visto en la parte sur porque, digamos, en la era de hielo, a pesar de que estos especímenes existían en la parte de Norteamérica, por la era de hielo fueron desapareciendo y probablemente solamente se vieron algunos especímenes en la parte de Sudamérica, en donde las condiciones climáticas son más favorables para su desarrollo. ¿Qué te parece? Muy bien, mira, y yo quiero aprovechar la coyuntura para saludar a nuestra buena amiga Mari Carrillo, que es de Sudamérica. Entonces, tal vez nos pueda hablar un poco del Mapinguari, dice Mari Carrillo. Saludo desde Montevideo, Uruguay presente. Muchísimas gracias, Mari, gracias. Bueno, pues tú que vives en Sudamérica, tal vez puedas informarnos un poco sobre este ser, este Mapinguari. Y bueno, yo quiero aprovechar por el comentario que nos hace nuestro amigo Owen y quiero pues ver esta ilustración que bueno, es un tanto fantasiosa del Mapinguari, pero pues también tiene ese dejo de misterio y más la quiero sacar a colación con respecto al mensaje que nos está haciendo nuestro buen amigo Owen, porque miren, vemos cómo retratan este ser. Tú comentaste como un ser tipo del Holoceno, el perezoso gigante, de la época de la era del hielo, etcétera. Pero luego vemos estas representaciones cuasi fantásticas de seres increíbles. Vemos un ser con igual esas más largas, garras largas, peludo. Aquí lo vemos con un ojo y lo vemos con una boca con colmillos, lo que viene siendo en su abdomen, o sea, lo que pues nos dice es bastante fantasioso, pero hay un comentario muy interesante de nuestro buen amigo Owen, que dice: los seres vivos que habitan la primera, la segunda y los habitantes de tercera dimensión son seres que cualquier humano puede ver. Los seres que están en cuarta y quinta dimensión son eso, habitantes de otra dimensión. El manzala, por ejemplo, el chupacabras es otro famoso de cuarta dimensión, no propio de tercera dimensión. Vamos a hablar más adelante del chupacabras, pero ¿qué opinión te merece este comentario, Miguel? Bueno, nosotros de alguna manera tratamos de ser muy objetivos, tratamos de apegarnos lo mejor posible, porque es muy difícil cuando estamos hablando de criptozoología, toda vez que es una pseudociencia, digamos, no es una ciencia oficial,
pero que realmente se trata de estudiar estos animales que son ocultos, porque así lo dice el nombre de criptozoología, el estudio de los animales ocultos, pero siempre se trata de ser muy objetivo y muy honesto en ese sentido y apegándonos lo mejor posible a la ciencia. Entonces, yo aquí, por ejemplo, en el Mapinguari estoy tratando de hacer un comparativo con un animal que realmente existió en su momento y que existen probabilidades de que pudiera también darse el caso de avistamientos que no se haya extinto del todo y que exista todavía en algún lugar. Pero ya, por ejemplo, hablar de seres dimensionales es un poquito alejado de la realidad todavía, es de que no conocemos sinceramente al 100% ese tipo de temas, como por ejemplo la teoría de cuerdas, que nos habla que existen 10 diferentes dimensiones. Son conceptos que se encuentran basados en la física teórica, que son matemáticamente probables, pero que sin embargo no tenemos ninguna evidencia o no tenemos manera de reproducir ese tipo de situaciones en un laboratorio de forma controlada, sino solamente es matemáticamente viable. Entonces, a mí siempre me ha parecido que hablar de seres dimensionales es un poquito arriesgado. Sin embargo, yo creo que es válido porque la ciencia también trata de que nosotros postulemos hipótesis. Acuérdense que el método científico de investigación comienza siempre con una incógnita, y esta incógnita tiene que ir acompañada de diferentes hipótesis. Y la característica principal que deben de tener estas hipótesis es que deben de estar basadas en la lógica. Es decir, tiene que tener sentido, tiene que tener lógica la hipótesis para que, partiendo de ahí, se pueda recolectar la evidencia y de ahí en adelante, pues, continuar con el proceso de investigación científica. Entonces, es una hipótesis que se puede postular, probablemente pudiéramos justificar que tiene alguna lógica basada en algún concepto científico, pero yo pienso que sí está un poquito alejado, pienso que sería un poquito más del imaginario y colectivo, pero pues es válido también, ¿no? Es válido, siempre y cuando estén acompañados de evidencia, ¿no? Sí, y con respecto, bueno, Miguel, con respecto al tema de lo que comentabas de animales que pudiese estar por ahí escondido en lo más profundo de la selva del Amazonas o en lo más profundo de un bosque, el Mapinguari, pues ya han habido animales que se creían extintos y que volvieron volvieron a la vida, pues de alguna manera, y bueno, el mejor ejemplo pues es el celacanto, ¿no? Creo que es el mejor ejemplo que puede haber del celacanto. Entonces, ahí tenemos este Mapinguari, este animal de garras enormes, de un terrible hedor, de un grito paralizante. Pues imagínate, están perdidos en lo más profundo de la selva del Amazonas, escuchar de repente un espeluznante grito, ¿no? Un grito fuertísimo que pudiesen producir estos animales. Sí, efectivamente, y fíjate ahorita lo que lo mencionas también, el asunto de las garras largas que tiene el animalito, que también lo tenía el megaterio. Hoy en día podemos observar en los perezosos que también tienen unas garras largas que utilizan, digamos, es una herramienta prensil con la que ellos podían tomarse de las ramas. Hoy actualmente lo hacen los perezosos, tomarse de las ramas. Esa es la función que tienen básicamente estas garras prensiles, pero que en el caso del megatherium lo utilizaban para poderse alimentar, es decir, se paraban en dos patas y con esas garras tomaban los frutos o las hojas, porque básicamente es lo que comían ellos, de algunas especies de árboles. Entonces son, digamos, herramientas, pero que si te fijas comparten muchas características morfológicas que me parece interesante y que podría tratarse de un taxón, es decir, un animal que se consideraba extinto y que sin embargo hay avistamientos. Otro que me vino ahorita rápido a la memoria es en Estados Unidos hay un animal que tiene relativamente poco tiempo que la ciencia ya lo dio por bueno y que anteriormente se consideraba un críptido, que es el Hoaxilla. Y básicamente el Hoaxilla pues es un cerdo enorme, es un jabalí. Un jabalí de tremendas dimensiones. Estamos hablando de animales que llegan a tener 600, 700 kilogramos de peso y que llegan a tener una envergadura de hasta
2,5, 3 metros de largo. Se consideraba un críptido, pero hace relativamente poco tiempo alguna persona pudo cazar un animal de estos, que incluso recuerdo que le tuvo que dar 9 balazos con una calibre 50 para poderlo matar. Imagínense el tamaño de animal. Sabemos lo peligrosos que son los jabalíes, y que la ciencia ya pudo dar por bueno algo que era considerado un críptido, un animal completamente desconocido. Algo que estaba en los compendios de criptozoología, ¿no? Exactamente. Y lo platicábamos en el primer programa. ¿Mandé? Y donde viene la ironía, ¿no?, de la criptozoología, de que pues una vez que los animales son descubiertos, salen de la criptozoología y pues ya no se toma mucho en cuenta, ¿no?, la disciplina que lamentablemente es paracientífica, ¿no? Bueno, pues amigos, igual los invitamos a que se unan a la transmisión, que compartan el programa, que nos envíen sus mensajes. Va a ser un placer para nosotros poder escuchar los mensajes que nos hacen llegar. Quiero mandar un mensaje muy fuerte a nuestro buen amigo Elías Marín Chaparro, que está en Chihuahua, que es colaborador del programa, que tenemos pendiente una charla con él muy interesante. Y bueno, vamos a hablar acerca de otro animal, Miguel, que bueno, es un clásico de la criptozoología, que ya estás viendo ahí su nombrecillo, su nombrezuelo que tiene ahí, y estamos hablando del famoso chupacabras, ¿no? El famoso chupacabras, amigo. ¿Qué nos puedes decir del chupacabras, amigo? Bueno, el chupacabras es, como tú bien lo dijiste, es uno, tal vez es el más popular de todos los críptidos, junto al monstruo del lago Ness, por ejemplo, que son clásicos de muchos años. El chupacabras no tiene tanto tiempo como Nessie, por ejemplo, que Nessie es un animal, es un críptido que tiene muchos más años de antigüedad, pero que se volvió muy popular. Digamos que el chupacabras empezó como un rumor en Puerto Rico en el año de 1995. De ahí se empezó a regar esta historia, esta leyenda del chupacabras, porque alguna persona, algún ranchero, alguna persona por allá tuvo un problema, que encontró sus animales vacíos de sangre y con algunas marcas de colmillos, pensando que se tratara de un animal que es hematófago, es decir, un animal que se alimenta de sangre. Básicamente encontraron cabras con agujeros de colmillos y totalmente vacías de sangre. Y aquí pasó un fenómeno muy curioso, Rafa, que esta leyenda de este chupacabras, que nació en Puerto Rico en 95, se empezó a regar por toda América, incluso en algunas partes de Norteamérica, Centro y Sudamérica, se empezó a hablar cada vez más de este críptido. Empezaron a existir varios casos en los que se encontraba ganado mutilado, ganado con esta característica, estos colmillos y vacíos de sangre. Y de ahí en adelante empezaron a haber un montón de avistamientos en los que la gente describía de diferentes formas a este animal, a este críptido del chupacabras. Muchas de las veces se trataba de algunos animales que tenían problemas de sarna, por ejemplo. Digamos, la sarna es una enfermedad que produce que se les caiga el pelo a los animales, que se empiece a dañar la piel. Esto es producido por un ácaro que se llama Sarcoptes scabiei, Sarcoptes y scabiei, me parece que es el nombre de este ácaro que produce la enfermedad de la sarna. Y lógicamente por ahí debieron haber existido coyotes u otros animales similares, ya completamente sin pelo, que la gente pensaba que se trataba del chupacabras. Y algunas otras descripciones un poquito más atrevidas, un poquito más producto de la imaginación, lo describen como un ser extraterrestre. Es decir, aquí se está juntando la criptozoología con el fenómeno del estudio de los extraterrestres, en los que lo describían como un ser con ojos almendrados, el clásico extraterrestre, pero que tenía la particularidad de que tenía en la espalda exactamente un dibujo muy similar, ojos almendrados, garras, unas patas que parecían estar listas como para avanzar en forma de brincos, es decir, tenía esta musculatura de los muslos, y tenía una espina dorsal, o tenía más bien espinas dorsales, parecido al dibujo que estamos viendo por ahí. Eran algunas de las muchas descripciones que se le dio al chupacabras.
El fenómeno del chupacabra, Rafita, se convirtió rápidamente en un fenómeno mediático. Recuerdo muy bien que en aquellos tiempos, si es que no existía todavía el Internet, apenas estaba naciendo el Internet, y aún así tuvo la capacidad de convertirse en un fenómeno mediático a nivel mundial, al grado de que todos estos avistamientos produjeron una histeria colectiva, y se aprovechó en algunas situaciones para crear pues una especie de metáforas políticas en las que algunos gobiernos utilizaban, incluso aquí en México se dio el caso, este tema del chupacabras como un distractor, como una cortina de humo para esconder otros problemas sociales que acontecían en ese momento. Recuerdo muy bien en aquellos tiempos que estaba el presidente de México era Carlos Salinas de Gortari, cuando se dio esta noticia de chupacabras. Había una crisis económica sumamente grave en el país, y de repente los medios de comunicación, casi como en lado sincronizado, empezaron a difundir la noticia del chupacabras, los avistamientos, los casos de ganado mutilado, y empezó a ganar mucha notoriedad. Bueno, fue muy notorio. Notoriedad. Notoriedad en los medios de comunicación, al grado de que era la noticia del día. Y fue una noticia que estuvo barajando en la televisión abierta, en los medios masivos, durante muchas semanas. ¿Qué te parece? Se hablaba de un ser misterioso que por las noches llegaba a los corrales, que no hacía ningún ruido y que de una manera misteriosa, casi fantástica, drenaba la sangre de las aves de corral, de gallinas, de chivas, de vacas, y entonces al día siguiente tuve a los animales con la sangre completamente drenada. A mí me tocó leer en aquel entonces que se decía que se trataba de la mascota de extraterrestres que se les había escapado, porque había un montón de teorías con respecto a esto. Como bien lo dices, el fenómeno fue real porque sí ocurrieron cosas extrañas, pero también es cierto que fue como una válvula de escape del gobierno para poder ocultar ciertas situaciones delicadas que se vivían en el país, como el caso de la devaluación, del polémico caso del Fobaproa, entre tantas cosas, y se cree que se trató de una cortina de humo muy común en nuestro país. Esas cosas no pasan en nuestro país, ¿no? Y se decía que se trataba de eso. Y luego, como tú lo comentabas, o sea, de hecho ahí tenemos tres maneras en la cual los representaban, ¿no? Una que era como un perro con sarna, luego lo ponían como una especie de murciélago, chupador de sangre, hematófago, con esos picos dorsales, y después auténticas quimeras, ¿no? Entonces, hasta pasar fue una amplia gama, ¿no? Hasta pasar por el clásico gris, humanoide, con esos picos dorsales, con esas patas de perro, igual otra quimera. Ahí estamos viendo una hasta con manos con patas delanteras de halcón, patas traseras como de ardilla, y inclusive hasta con descripciones como estamos viendo en la ilustración, Miguel. Sí, exactamente. De hecho, ahorita que lo mencionas, hay muy pocas especies que son hematófagos, que digamos podrían, por ejemplo, ser mamíferos, ¿no? Se me ocurre mucho, hay una especie de murciélago, que es el murciélago vampiro, pero es una cosa muy pequeñita. Estamos hablando de un murciélago que tiene apenas unos poquitos centímetros de tamaño. Efectivamente se alimenta de sangre, pero la sangre que toma ese animalito, pues estamos hablando de apenas unas pocas gotas. Tienen esa particularidad de que en su saliva cuentan con un mecanismo como de analgésico, que cuando muerden a los animales ni siquiera sienten la herida que les hacen con la mordedura, y apenas lamen con su lengüita unas poquitas gotas de sangre, y eso es todo. Obviamente son peligrosos en el sentido de que pudieran transmitir algún otro tipo de enfermedad, pero son las víctimas más comunes de estos animalitos, pues son gallinas y de repente vacas o algo, pero ni siquiera sienten las mordidas. Sin embargo, pensando en que hubiera un animal que fuera hematófago, que se alimentara solamente de sangre y que en una sola noche pudiera drenar a 3 o 4 o 5
diferentes animales de este tamaño, como hablando de una cabra, un borrego o incluso un caballo, una vaca, ¿de qué tamaño tendría que ser, Rafa, un animal que pudiera saciar su hambre tomándose, por decir un número sin cuantificar porque no lo tengo muy claro, 80, 70 litros de sangre? Sería absurdo, sería realmente absurdo, ¿no? 50 litros de sangre. Que un solo animal tuviera la osadía, ¿no? De alimentarse de tanta sangre. Es demasiado, la verdad. Yo pienso que en todo caso tendría que ser un grupo de estos animales chupacabras, entrando todos al mismo tiempo a un solo lugar para dejar evidencias en un solo sitio. ¿Estás de acuerdo? Entonces es demasiada sangre la que tendría que consumir este animal chupacabras, lo que me hace pensar que si utilizamos la lógica y el sentido común, pues empieza a perder un poquito de fuerza la leyenda, ¿no? A lo mejor podría existir alguna especie que no esté catalogada todavía por la ciencia, que efectivamente se alimente de sangre, pero la cantidad de sangre tendría que ser mucho, mucho, mucho menor a la que en su momento se dijo que podría consumir el chupacabras, ¿no? Y de acuerdo a los tamaños que también nos decían. Incluso hubo quien se atrevió a decir que habían encontrado un nido de chupacabras y mostraban por ahí unos cachorros como de coyote, una cosa así. ¿No te acuerdas de ese caso? Yo me acuerdo mucho de revistas de circulación como el Semanario del Insólito, la revista Alarma, que te alarmaba, era la temática, el amarillismo, ¿no? Y ahí venían tantas historias e ilustraciones del chupacabras que, bueno, echaba a volar el imaginario colectivo, y salían noticias de personas que supuestamente habían sido atacadas por ese extraño ser y por todas estas cosas que ocurrían. Entonces, bueno, pues sin lugar a dudas el chupacabras pues ha pasado a los anales, ¿no?, de la criptozoología como un clásico. Yo creo que se ha unido al Yeti, al pie grande y al monstruo del lago Ness como uno de los clásicos de la criptozoología, y creo que inclusive ha superado a otros, ¿no?, como el Mothman o qué sé yo. El demonio de Dover, por ejemplo. El demonio de Dover. Así es. Y fíjate, Rafa, que hay un elemento que aquí me parece muy interesante, que casi siempre se decía que este animal atacaba por las noches. Siempre, siempre, en todos los casos era encontrar animales muertos de una noche a la otra. O sea, de la noche a la mañana aparecían las víctimas. No era un animal que se dejara ver de día, vamos. Entonces, normalmente, todas estas descripciones que hacía la gente de este críptido eran avistamientos nocturnos, y se pensaba que, como muchos depredadores en la naturaleza, tenía esta costumbre de atacar por las noches. Y eso me da pie a pensar que muchos de los avistamientos, muchas de las descripciones que da la gente, pudieran ser errores de interpretación, toda vez que de noche sabemos que no tenemos muy buena visión, pudieran haberse confundido con cualquier otra cosa, ¿no? Todos los gatos son pardos. Exacto, exactamente. O sea, podría tratarse en realidad de algún otro depredador, pero que como nosotros no lo pudimos ver, o la gente que da estos testimonios no lo pudo ver muy bien, entonces empiezan a echarle un poquito más de su cosecha, producto de su imaginación, ¿verdad? Y empiezan a dar una descripción, a lo mejor, y me atrevo a pensar que muchas veces a propósito, como para crear un poquito más de expectativa, ¿no? Como para crear un poquito más de protagonismo. Entonces, mira, por ejemplo, a ese chupacabra que tienes ahí, se parece mucho la carita, digamos, la carita se parece mucho al murciélago vampiro. Es una cara muy similar, solo que el murciélago vampiro pues es un animalito que tiene apenas unos pocos centímetros. Entonces, imaginando que existiera un murciélago vampiro, una especie de ese tamaño, aún pensando que tuviera ese tamaño, digamos, mayor que un perro, o incluso el tamaño de vamos a imaginar ya, dejando volar la imaginación, del tamaño de una persona, aún así sería demasiada sangre. Producir 3, 4 víctimas en una sola noche es demasiada sangre para un animal incluso de ese tamaño, ¿no? Oye, Miguel, ¿llegaste a conocer casos del chupacabras? No sé, en tu ciudad donde tú vivías, ¿llegaste a conocer casos del chupacabras?
Fíjate que no, Rafa, yo casi toda mi vida la pasé acá en la zona metropolitana, digamos, de la Ciudad de México o en los alrededores de lo que es considerado el Estado de México. Eran más bien casos que se daban en zonas, zonas no urbanas, sino zonas, se me está yendo la palabra, no recuerdo muy bien, pero bueno, zonas de pueblos, de ranchos, donde había sembradíos, más por allá. Zonas rurales, esa es la palabra que estoy buscando. Eran casos que se daban más en zonas rurales, lógicamente, ¿no? Porque ahí es donde tienen los ganados. Pero recuerdo que fue muy poco lo que se mencionó en alguna zona rural más cercana a la zona metropolitana. Yo no recuerdo, yo más bien lo que sí me quedó muy grabado es que eran casos que se pasaban mucho en los medios masivos de comunicación, en los principales canales de información de noticias, y a mí se me hace un poquito lamentable, pues toda vez que sabíamos que en aquellos tiempos era utilizado este método de cortinas de humo de distractor acerca de otros problemas sociales más graves. Se difundió bastante, eso sí me acuerdo que fueron no semanas, fueron meses en los que estuvieron diciendo un avistamiento más de chupacabras, aparecían animales con algunas con algunas mutilaciones, incluso se hablaban de mutilaciones perfectas. Y ve, esa es una más de todas las descripciones que tuvo la gente. Que se relacionaba mucho con la mutilación de ganado, ¿no? Exactamente, incluso llegaron a decir que podría tratarse también de extraterrestres porque las mutilaciones parecían ser quirúrgicas, es decir, que eran mutilaciones que presentaban no presentaban, digamos, la forma habitual del desgarramiento de un depredador que a lo mejor hubiera clavado los dientes y tratando de desgarrar un pedazo de carne de la víctima o de la cabra o de la vaca. Eran mutilaciones perfectas, casi hechas por un bisturí. ¿Me explico? Entonces era algo bastante extraño. Gallinas y todo, aparecía de todo tipo de animalitos, supuestamente vacíos de sangre, atacados por el chupacabras. Sí, y mira, otra cosa que te quería comentar era de que hablabas de la manipulación y todo lo que ocurría en esos tiempos y en esos años. No era como ahora, ¿no? Que ya tenemos un criterio más amplio de las cosas, ya la información fluye muy rápido, pues, o sea, ya no es como antes que daba uno por sentado lo que veía uno en la televisión, sino que ahora ya puede uno contrastar la información y puede formar un criterio más preciso de las cosas que ocurren. Pues ya no es tan fácil manipular. Todavía ocurre, ¿no? Todavía hay cortinas de humo y todo ese rollo, pero ya no es tan fácil manipular a la gente como en aquella época cuando el único medio de comunicación que teníamos era la radio, la televisión y la prensa escrita. Exacto. Ahora hay un fenómeno también que me parece muy curioso que se da en muchos casos de críptidos o de avistamientos ovnis, etcétera, es que son ampliamente utilizados para hacer publicidad y para llevarlos un poquito más allá, incluso utilizarlos en el sentido turístico. ¿Te has fijado ese que es muy curioso? Por ejemplo, comentábamos en el programa pasado, o no recuerdo si lo vi que lo comentaste en algún programa, que el monstruo del lago Ness el monstruo del lago Ness es toda una cuestión de turística, ¿no? Completamente, y allá hay pubs, me imagino que debe de haber pubs que llevan temática específica del lago Ness, y aquí en México fue muy similar también, incluso muchas cosas empezaron a llevar esto y aquello del chupacabras, ¿no? Incluso algunos platillos, empezaron a crear platillos mexicanos con el nombre de el chupacabras, ¿no? Recuerdo que es muy curioso cómo la gente es así. Ya sé, hermano, yo te quería comentar algo, mira, yo te quería demostrar algo. Voy a abrir la pantalla grande porque mira, yo lo digo por la siguiente cuestión. Mira, nada más, en aquellos entonces. La prensa de aquel entonces. Cae un chupacabras. Qué bárbaro. Sí, y la gente no tenía la manera de contrastar. Y mira lo que era una Jenny Hanniver que le llamaban, que viene siendo una raya, una raya disecada.
¿sí? Que te vendían turísticamente en la playa o así. Mucha gente no sabía y creía que este era el chupacabras, ¿no? Por ejemplo, esto ocurrió en Agua Prieta, Sonora, ¿sí? La gente realmente creía que un animal extraño y la gente vivía con miedo, ¿no? Y fue una edición especial y nota de 8 columnas. Y en realidad eran bien uncanny, era una raya disecada, volteada completamente, había toda una historia donde se decía que el hombre había ido a comprar unas cervezas y que cuando venía con las cervezas había sido atacado por este animal y que él, pues tratando de espantar a este animal, lo había tirado, lo había matado, y de hecho se estuvo exhibiendo y la gente hacía filas y filas para poder ver a este animal. Entonces eso era a lo que yo me refería cuando no existía la manera de contrastar la información. Hoy en día, bueno, esto no va a volver a ocurrir, ¿no? Pero te digo, es parte del colectivo que en aquel entonces se tenía con respecto al fenómeno del chupacabras, que bueno, realmente fue, dentro de todo, pues fue una etapa que nos dio para muchísimo tema, muchísimo tema. La verdad que sí, y qué lamentable, desafortunadamente, que los medios de comunicación masiva de aquellos tiempos que aparentemente eran serios, se prestaran para ese tipo de cosas. La verdad fue un poquito lamentable, ¿no? Pero también pasaba esto de que en realidad no había manera de contrastar las cosas. Sí, exacto. Exactamente. Bueno, pues yo creo que hablamos ya un montón del chupacabras. Digo, es súper interesante el chupacabras, pero pues tenemos todavía más críptidos, Miguel, en este día, en esta tarde, sobre los misterios terrestres. ¿De qué críptido nos vas a hablar ahora, Miguel? Fíjate que hay otro que también es, digamos, más o menos de la zona de Canadá, Alaska, por allá. Hay uno que se llama el perro oso. Es un críptido que, bueno, la gente refiere que podría tratarse de una especie de híbrido entre un perro y un oso, pero también estamos hablando de otro taxón, que es un animalito que podría tratarse también de que algo que se considera extinto, digamos, es de tiempos del Holoceno, que todavía existen algunos algunos especímenes por ahí. Algunos individuos por ahí, ¿no? Sí, pudiera tratarse. De hecho, el perro oso es un animalito que pertenecía al suborden de la Caniformia, de la familia de los Amphibinodae, más o menos así. Eso es como se trata. Existen fósiles que tienen incluso 2 millones de años de antigüedad, pero también hay algunos que tienen hasta 10,000 años. Hay un poquito de todo. Es un animal que vivió en aquellos tiempos, pero vamos, vuelvo a lo mismo. No podemos descartar tampoco la posibilidad de que existan todavía algunos elementos o algunos especímenes por ahí que todavía hayan sobrevivido a la extinción, porque pues no sabemos cómo se hayan adaptado al medio ambiente. Recordemos que también como proceso de la evolución pudo haber alguno de ellos adaptado, haciendo algunas mejoras, ¿verdad? Y pudo haber sobrevivido a la extinción, a pesar de que se tienen todavía muchos especímenes por ahí, todavía que la ciencia ha descubierto de más de 2 millones de años de antigüedad. Así es, y bueno, Mari Carrillo, que nos sigue desde Montevideo, Uruguay, nos comenta: ¿cuántas veces nuestra percepción de la realidad se ve alterada por el entorno del momento? Por ejemplo, vas en una carretera por la noche y se cruza un perro enorme con ojos brillantes y el reflejo de la luz del auto, y no piensas que puede ser un simple lobo. Sí, exactamente, y este podría también ser el caso, Digo, hay fósiles muy antiguos, pero bien podría darse avistamientos. Hace rato comentabas tú del celacanto. O sea, el celacanto es literalmente un animal que tiene millones de años de antigüedad, que se consideraba extinto por completo, pero que sin embargo tiene relativamente poco tiempo que se vieron nuevamente especímenes vivos. Y es literalmente en su estructura morfológica un animal
que presenta características más allá de los dinosaurios, más antiguas que los dinosaurios, ¿no? Así es, y aquí estamos viendo pues una representación y una comparación entre el perro oso y un humano. Yo creo que, bueno, sin problema un perro oso te pudiera devorar, me imagino que era carnívoro, ¿no? Sí, completamente. De hecho, vamos a decir, no es ni siquiera un perro o un oso, pero sí pertenece a esa familia de los caniformia, o sea, que presenta una forma de un cánido, vamos, características de un cánido, pero que también puede presentar algunas características de un úrcido. En este caso, los úrcidos son los osos y los cánidos, todo aquello relacionado con los perros, ¿no? Con los lobos, con los perros. Entonces es una mezcla ahí extraña, pareciera una especie de híbrido, pero es un animal que vivió en tiempos del Holoceno, hace ya muchos, muchos miles de años. Perdón la pregunta, Miguel, ¿dónde comentaste que era el hábitat natural de este fantástico ser? Porque, bueno, a pesar de verse bastante, digo, agresivo, bastante peligroso, pues no deja de ser hermoso, ¿no? Sí, efectivamente, mira, los avistamientos se han hecho en regiones de Canadá, en regiones de Alaska. Sin embargo, me parece que cuando este animal vivía, pues abarcaba varias regiones de toda América, ¿no? Así es. El perro oso no es perro, tampoco es un oso, pero no. Se ha visto, lo han visto en Alaska. Pudiera ser, como bien lo dice Mari Carrillo, pudiese ser una confusión derivada de una percepción alterada de la realidad, que lo sumas con lo tenebroso de la noche, y que los nervios te pueden traicionar y que crees que pudiera ser un perro oso y pudiera ser un lobo o pudiera ser un oso, pero bueno, digo, precisamente la posibilidad existe y es lo que realmente hace bastante interesante el tema, Miguel. Sí, efectivamente, de hecho lo comentábamos hace rato que la criptozoología, a pesar de que se considera una pseudociencia, en muchos de los casos han existido críptidos que en un momento dado la ciencia los da por buenos y salen de esa categoría de críptido y entonces ahora pertenecen a los animales que hemos encontrado, ¿no? Y bien sabemos que la ciencia ha descubierto muchas especies con el paso de los años y que así sigue todavía descubriendo especies todos los años, ¿no? Así es, Miguel. Oye, bueno, ya que estamos hablando de los lobos, de los perros gigantes, de los osos y de toda esta gama, pues también, ¿no? Hay una especie de lobo gigantesco, ¿no? Sí, efectivamente, sí. De hecho, también aquí. Es que acuérdense que estamos en vivo. Sí. De hecho, también aquí por la región de Canadá, de Alaska, hay un críptido que es el guajila. Podríamos describirlo como un lobo, literalmente es un lobo, pero que tiene unas dimensiones mucho mayores a los lobos tradicionales. Digamos, el lobo más grande que existe en el mundo, pues es el lobo canadiense, que llegan a medir incluso de envergadura hasta la cruz unos 1 metro, 1,15 m, 1,20 m, pudiera llegarse a dar algunos especímenes muy grandes. Y el guajila podría tratarse de un lobo que tiene una envergadura todavía mayor, por encima de 1,50 m. Por eso es que se considera un críptido, porque han existido algunos avistamientos, sin embargo no se ha tenido un espécimen específico para poderlo analizar, pero la gente que ha visto este críptido refiere que es un lobo de grandes dimensiones. Y fíjate algo curioso, a diferencia de los lobos normales, los lobos tradicionales que siempre cazan en manadas, son animales completamente sociales. Este guajila lo describen como un lobo solitario, como un lobo que no se mueve en manadas, o que no lo podemos ver como un lobo alfa de una manada, sino que es un lobo completamente solitario, se mueve solo, y que han existido algunos avistamientos de animales de este tipo,
que llegan a medir más de unos 50, unos 60 metros de altura hasta la cruz, es decir, hasta la altura del lomo. Imagínate ver un lobo de ese tamaño, ¿no? Increíble. Se me figura mucho a un lobo de un videojuego de los 80s, de arcade, de Sega, que era como mitológico, ¿no? Y aparecía, creo que era el cancerbero, no. Era un perro gigante, blanco, muy bonito, un lobo, no sé, pero se me figura mucho a esa, la ilustración sobre todo, ¿no? Se me figura mucho a esa representación de ese videojuego, ese lobo enorme, pues así que era auténticamente un lobo solitario, ¿no? Que cazaba por sí solo, y que bueno, hay muchas partes de Alaska, de Canadá, inaccesibles, inexploradas, al menos por el humano común. Tal vez a lo mejor la tecnología militar y satelital permita poder ver y ellos hayan visto cosas que nosotros no, que es lo más seguro, que las fuerzas de la milicia y de los gobiernos sepan cosas que nosotros aún no sabemos y que gracias a esa tecnología que ellos poseen. Sí, definitivamente. Si crees tú que, yo digo sin problema, podría creer que existe este maravilloso animal, ¿no? Sin problema, porque estamos hablando que viven en una región en donde el alimento es vasto, el terreno que tienen ellos para poderse mover y desarrollar es completamente vasto, también es inaccesible, es una realidad, pero que son animales que están adaptados a ese tipo de medio ambiente en donde el humano no puede llegar solamente a través de la tecnología, ¿no? Entonces ahí me hace recordar, por ejemplo, la leyenda del Sasquatch o del pie grande, que bueno, es tema para otro programa, pero solamente lo quiero postular como algo que podría darse por la dificultad que existe de podernos adentrar en ese tipo de medio ambiente, ¿no? Así es, amigos, misterios terrestres, el tema del día de hoy. También son misterios terrestres, pero como es muy complejo, vamos a hablar también de los homínidos. Claro. Ahí vamos a hablar del yeti, pie grande y otros homínidos que han sido vistos, pero que es tan extenso que sí merece un programa únicamente para ellos. Exacto. Así es. Amigos, igual, misterios faunísticos, parte 2, Expreso Paranormal, episodio 14. Ustedes están viendo el episodio 14, repito. No va a corresponder a la cronología porque tenemos en el canal hasta el episodio 10. Y ustedes van a decir, bueno, ¿qué pasa con el episodio 11, el 12, el 13? Bueno, el 11, el 12 y el 13 son programas grabados. Hoy empezamos con las transmisiones en vivo. Queremos todos los domingos grabar en vivo para ustedes de Expreso Paranormal. Obviamente el 11 se va a subir, que es un caso de OVNI en Bacalar. Se va a subir el episodio 12, que es de Igual a Luches, con nuestro buen amigo Bernardino ahora. Y todavía falta otro caso muy interesante de pie grande en México con Artemisa Lascano. Vamos a hablar de aves gigantescas y de avistamientos del pie grande en México. Episodio 13, no se lo pierdan, este es el 14. Y bueno, ya estamos llegando, Miguel, a la parte final de esta emisión. Y vamos a cerrarla con un tema que a mí, pues en realidad me da mucha tristeza, pero que pues lamentablemente ya pasó, ya fue. El tilacino lobo de Tasmania. Háblanos, por favor, Miguel, del lobo de Tasmania. Claro que sí, el tilacino lobo de Tasmania o tigre de Tasmania era un carnívoro muy interesante y que desafortunadamente tiene poco tiempo que fue extinto. Sin embargo, todavía hay por ahí algunos videos, fíjate, videos muy antiguos en donde pudieron observarse este tipo de animalito. Es un marsupial. Estos animalitos son de la familia de los talacinos cinocefaleos, más o menos es así, y es considerado un críptido, pero también al mismo tiempo lo que comentábamos hace rato, un taxón, porque han existido al día de hoy avistamientos muy recientes. Y en el año de, si mal no recuerdo, 2008 en Victoria, hubo un avistamiento muy interesante que podría tratarse de un espécimen de tilacino o de lobo de Tasmania. Mira, ese es el video. Más o menos estaba, digamos, a unos 100, 200 metros de distancia.
Aquí en esta región de Australia hay algunos otros animales que también pudieran haberse confundido con un tilacino, como por ejemplo el dingo, que es un perro salvaje, pero recordemos que el perro salvaje también se movía en manadas y es un poquito diferente, no tienen más o menos la misma morfología. A mí me hace pensar que efectivamente y legítimamente se trata de un video de un tilacino por la forma que tiene en la cola. Desafortunadamente la distancia es algo larga, 200 metros, pero sí se ve muy bien, morfológicamente hablando, la forma de este lobo de Tasmania. ¿Qué te parece, Rafa? Pues mira, tiene toda la fisonomía del lobo de Tasmania, sobre todo por la cola, porque mira, aquí tenemos la cola del lobo de Tasmania y tenemos también estas imágenes tristes porque estamos viendo al lobo de Tasmania vivo. El último registro que se tiene del zoológico de Londres, creo entre el 33 y el 36, del último lobo de Tasmania vivo, Miguel, el último vivo en un zoológico. Sí, exactamente. De hecho, esa es la imagen que te decía yo, que pues es un poquito lamentable, porque eso era un animal muy bonito, de hecho, un animal muy interesante, pero como muchas cosas, el hombre desafortunadamente terminó por extinguirlo. No recuerdo bien si algunas personas se dedicaban a propósito a eliminarlo, porque bueno, era un animalito carnívoro que lógicamente atacaba a algunos, algún ganado, ¿verdad? Algunos animales que eran considerados ganado, entonces los que alimentaban de ellos. Lo siguiente, ¿no? Que digo, el hombre con esta naturaleza destructiva que tenemos, cuando el hombre llega a Australia, pues este animalito vivía todo en Tasmania, a gusto, en la isla de Tasmania, se alimentaba de wombat y de canguros y no sé qué animales de la zona, sin ningún problema se alimentaba de estos animales. Llegan los ingleses con sus ovejas y obviamente este animal carnívoro pues se le hizo más fácil poderse alimentar de estos animales, y obviamente para los ingleses colonizadores, conquistadores de Australia, pues representó un problema, no un peligro para ellos, y pagaban la cantidad de 10 libras esterlinas por cada cabeza de tilacino, y en muy pocos años, Miguel, lo que ya sabemos, los llevaron a su extinción. Viéndolo desde ese punto de vista, Rafa, sinceramente, yo desearía que ese video que nos acabas de presentar del 2008 fuera realmente el video de un tilacino vivo. Me encantaría de verdad, para que la especie se empiece a recuperar poco a poco, porque pues además de que es un animal muy bonito, yo creo que todas las especies merecen una segunda oportunidad, por supuesto, y más en la forma en la que se extinguió este animalito, que no fue de forma natural, no fue por un problema de adaptación al medio ambiente, de adaptación al ecosistema, sino que básicamente el ser humano fue quien lo está extinguiendo. Lo aniquilamos. Mira, ahí estamos viendo una ilustración, un comparativo de los animales de Australia, de estos marsupiales, tilacino o Tilacinus cynocephalus, como muy bien lo comentaste. Se le llama también tigre de Tasmania. Eran hermosos, ahí se ve su aparato reproductor y se ve que tenían, porque eran marsupial, o sea, era de la familia de los canguros y tenía una especie de bolsita donde ellos tenían su cría, ¿verdad? Así es. Entonces, porque no era perro, no era lobo, hablamos atrás del ornitorrinco, ¿no? Que no era perro, no era tigre, porque luego tenía estas manchas atigradas que le hacían ver muy bonito, o sea, un animal precioso, que bueno, lamentablemente ahí lo estamos viendo. Se dice que tenía la apertura de mordida más grande de todos los animales que habitan, bueno, en relación con su tamaño, pues era el animal que tenía la apertura de mordida más grande, y me imagino que bastante poderosa. Y aquí tenemos pues la triste historia del lobo de Tasmania, Miguel, la triste historia del lobo de Tasmania, ¿no? Que se han buscado clonarlo de 1000 maneras y no han podido, ¿eh? Y ahorita que hablas de clonación, Rafita, para terminar, no quiero irme sin mencionar, por ejemplo, hace poco un evento muy interesante
que trataron de clonar un tipo de lobo muy antiguo, el lobo terrible, que era un lobo que vivió también por ahí en el Holoceno, Pleistoceno, todas estas épocas, y lograron clonarlo, lograron clonar de alguna forma utilizando lobos actuales, lobos que existen actualmente, y tienen creo por ahí 3 especímenes. Y bueno, este lobo terrible pues era un lobo con esas características más robustas, más grande, una quijada más corta, más fuerte, las mandíbulas más y los dientes distintos, adaptados a los alimentos que consumían en aquellos tiempos en su hábitat. Y es muy similar a lo que sucede con el tigre de Tasmania. También si ahorita puedes ver cómo abre el hocico, aparte de que tiene una gran abertura del hocico, sus dientes adaptados precisamente a las presas, ¿no?, que hay en esa zona, a las presas que estaban en su hábitat, ¿no? Así es. Y lo dice aquí Mari Carrillo, qué pena su extinción y qué pena confirmar que somos los humanos el mayor depredador. Ojalá y algún día, Rafita, no vaya a ser que la vaquita marina sea considerada un críptido, porque va que vuela para la extinción. Hay pues muy poquitos ¿no? Especímenes. Creo que nomás quedan como, si más no me equivoco, pues creo que quedan como 8 ejemplares, ¿no? O ya se extinguió, creo que la vaquita marina ya se extinguió, ¿no? Eso. Parece que todavía por ahí había uno que otro ejemplar de vaquita marina, pero así es como nacen precisamente los críptidos, así es como nacen los taxones. Es decir, animales que en un momento dado se consideraban extintos y que de repente hay avistamientos y los consideran como animales misteriosos o animales que traemos nuevamente de que alguna vez existieron y nuevamente hay avistamientos de él. No sé si en 50 años, 100 años, 150 años vuelve a haber algún avistamiento de otro lobo de Tasmania o tigre de Tasmania, una vaquita marina, y sean animales considerados críptidos. Pudiera darse también ese caso, ¿no? ¿Sabes cómo le llaman a la vaquita marina? Le llaman también cochito. Qué bonito nombre, ¿verdad? La vaquita marina. Muy preciosa. La vaquita marina son muy bonitas. Es preciosa la vaquita marina, ¿no? Y qué pena que nosotros, como especie, que se supone que somos una especie suprema, racional sobre la faz de la tierra, el hombre que piensa, hemos llevado a la extinción a la vaquita, técnicamente a la vaquita marina. Digo, no es el tema de esta noche hablar de la vaquita marina, ¿no? Pero es un taxón, como dices tú, va que vuela para ser un críptido, ¿no? Sí, desafortunadamente, Rafa, digo, y todo por ni siquiera por cuestiones que tengan alguna validez, sino por la caza de otra especie. Desafortunadamente la vaquita marina quedaba ahí atrapada en las redes y empezaron a morir sin necesidad de hacerlo, ¿no? Solamente era cambiar el método de caza, el método de pesca, nada más, para poder salvaguardar esta especie, y desafortunadamente pues no se dio. Y sucede lo mismo con estos, por ejemplo, el lobo de Tasmania. Simplemente hubieran tomado algún otro tipo de medida para que ellos no llegaran a los rebaños de los ingleses, y tal vez ese animal al día de hoy estaría en grandes cantidades y no sería considerado un críptido, ¿no? Así es. Bueno, y endémica de México, la vaquita marina es endémica de México. Fíjate que se han observado 8 ejemplares, 32 avistamientos. La última vez que se vieron estos avistamientos fue a principios de 2019. En aquel entonces se estimaba la existencia de 10 a 15 ejemplares. 10 a 15 ejemplares de la vaquita marina, hermano. Qué lástima. Pues, qué lástima, hermano. Pues, wow, o sea, como siempre, qué placer, qué delicia es platicar contigo. No, gracias, hermano. Creo que sea un muy buen equipo. Yo quiero agradecer a las personas que estuvieron conectadas, que participaron, sobre todo a Mari Carrillo de Uruguay, Owen, y que bueno, esperamos que la comunidad vaya creciendo más, que poco a poco vayamos llegando a más lugares, vayamos, ¿cómo se dice? A los hogares, ¿no? Y a las personas. Y digo, que tengan, que se abran su mente a temas
de ciencia, de misterio, de tecnología, de todo, porque a final de cuentas yo creo que son muy valiosos este tipo de contenido. Apoyen este contenido, apoyen el proyecto, www.rafaeloceguera.com.mx, 673-119-8827, nuestras plataformas, YouTube, Facebook, TikTok. Igual les pedimos también su apoyo con donaciones para que este proyecto pueda seguir caminando, porque sí genera una cuestión de esfuerzo y de trabajo, y ojalá puedan apoyarnos. Y bueno, Miguel, pues hay que vernos en otro en vivo. Sigue el tema de los homínidos, que creo yo que va a ser un tema que va a dar mucho de qué hablar, súper interesante. Aquí lo estamos adelantando. Y bueno, ¿algo más que quieras agregar, Miguel? No, pues como siempre, Rafa, agradecerte. La verdad también para mí es un placer platicar contigo, siempre participar en tus proyectos es muy bueno, muy enriquecedor, se aprende bastante. Recuerden siempre que de todos podemos aprender algo, de todo mundo se puede aprender algo. Yo muy contento. Dime, Rafa, dime. No te quedes con cada día, sino que no aprendamos algo, es un día que se vivió en vano. Exacto. Con una cosa que aprendamos todos los días, con eso va a ser más que suficiente, va a ser un día de provecho. Siempre es una oportunidad para aprender, y bueno, pues qué mejor que aprender cosas que son interesantes, que son poco difundidas, pero que forman parte, ¿no?, del acervo cultural de las personas, que deberíamos de tener, ¿no? Exactamente, Rafa. Siempre hay que tratar de aprender algo nuevo, y qué mejor que a través de este tipo de pláticas, de tertulias tan interesantes con amigos, la verdad, principalmente con amigos, y que la gente pueda disfrutarlo de alguna forma. Yo feliz de la vida que me hayas invitado, feliz de la vida de participar. Yo espero que le agradezco también a la gente el favor de su atención, a la gente que haya visto en vivo, a la gente que vea en desfasado el programa, y esperemos en una nueva emisión pues poder aportar un granito de arena para enriquecer de alguna forma el acervo cultural de las personas. Recuerden que decía Albert Einstein, todos somos grandes ignorantes, solo que ignoramos cosas diferentes. Entonces hay que seguir aprendiendo, hay que seguir en el camino, luchando, estudiando, viendo la manera de comprender el mundo que nos rodea, y espero que les haya gustado. Así es, y yo pienso que me gustaría mucho despedir este programa con estas imágenes del último lobo de Tasmania. Muchísimas gracias, cuídense mucho y que Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias.